Esta es la forma más rápida de dibujar graffiti wall style. No hay graffiti feo, sino poco tiempo dedicado. Por eso vamos a dedicar tiempo para mejorar este graffiti. Y me estoy preguntando cómo. Pues mira, por ejemplo, el palo este de aquí lo voy a ir alargando, doblando, en lo que es la parte del esqueleto, ¿vale? Luego esto va a salir por aquí, se viene para acá y tiro por aquí. Estoy haciendo muchas cosas. Lo importante va a ser el resultado. Ahora mismo no lo vayáis viendo. El palo este que atraviesa por aquí se viene para abajo. Este palo largo se viene para adentro. Y la parte de la R, pues vamos a poner que se venga por aquí hacia afuera. La D, pues podemos poner que se venga un palo para afuera. Aquí hay uno atravesado. Y la R, en vez de que sea redonda, os puedo poner que suba para arriba, esto para acá y vuelva para arriba. Empezando de izquierda a derecha, voy avanzando esto. Y voy apretando un poquito más, ¿vale? El palo este voy a hacerlo, por ejemplo, fino, porque viene por aquí el palo de la H, vuelve para arriba y ahora voy a hacer que voy a ponerlo recto, un poco ancho, que se meta dentro de la letra. Luego todo esto hay que irlo limpiando para visualizarlo mejor, porque si no, a lo mejor muchos de vosotros no lo vais a visualizar. La parte de la H que subiría hacia arriba. Y por ejemplo, esto baja muy bruscamente, sube y tiene como un pequeño pico. Ahora, esto viene para acá. Y bueno, voy a separar un poco más el palo este de la H. Y ahora una parte más fina y una parte más ancha. Esto continúa. Para que veáis que no hago trampa. Al ir borrando, vamos visualizando mejor lo que es la letra. El esqueleto, que es lo de en medio, lo vamos perdiendo y vamos viendo el resultado de la letra. El palo este que había hecho por aquí en el esqueleto es porque quiero que el palo central, ¿vale?, sobresalga hacia acá y con un palito fino como este que he hecho, baja. Los palos finos quedan bien siempre por encima. Cuando son anchos no siempre, porque nos puede tapar lo que es la letra. Entonces, como he dicho antes, voy a ir limpiando mientras que voy haciendo esto para irla visualizando y viendo que queda bien. Esto, por ejemplo, quiero que quede en esquina. Un palo largo en esquina. Y como esto tira para arriba, pues puedo poner así. En el anterior vídeo, que no sé si lo habéis visto, si este es muy difícil, pues hice como un tipo corazón, pero esta vez en vez de hacer esta parte rellena, voy a hacer como si fuera una letra. Por eso he hecho eso. Y bueno, aquí por ejemplo, la parte de la A, a la central, voy a hacerle lo mismo que aquí, como una mueca, ¿no? Vamos a llamarlo así. Este palo. Y esto ya sería ángulo recto. Y aquí que salga, igual como la H, que venga por aquí, que continúe con el mismo grosor, y aquí que tire para abajo. Y esto, pues voy a darle un poquito más de movimiento, que sea más largo. Y esta parte sí que quiero que se cierre aquí. Y mira, ya tengo la parte de la A mucho más ancha en esa parte. Por ejemplo, la parte esta de la H, si la estiro un poquito más, y este igual, podría coger un palo, también finito, por aquí. Ahora lo voy a limpiar. Y de aquí que se meta por detrás de la A. Pues he visto este palo y ahora podríamos hacer una flecha. Una flecha bastante larga. Y en la parte esta, para ir rellenando los huequecitos, podría poner aquí como... bueno, no es un ladrillo, pero un palo así gordito. Aquí otro, como la terminación de la A. Y aquí una media luna, como yo lo llamo. No sé si tiene nombre, ¿eh? Si no, ponerlo en los comentarios. Por ejemplo, le estoy poniendo, por cierto, la palabra hard, de duro, ¿vale? Pues como es el nivel más difícil del wheel style que estoy haciendo en estos vídeos,
Pues sí, por eso he puesto esta palabra. Aquí, el palo este, que viene por aquí, voy a hacer que suba hacia acá. Porque este, por ejemplo, creo que lo puedo cortar a esta altura, que se ensanche igual como la A, y lo traigo para acá. Y esto os podría poner aquí una flecha que vaya cruzando hacia arriba. Se ve poco ahora mismo, pero yo creo que puede quedar bien. Y que sea hasta aquí de larga. Le pongo el punto y de aquí a los extremos. 1 y 2. Y ya tengo otra flecha como esta. Y por ejemplo, tengo en la parte de arriba pero no en la parte de abajo. Y este palo que tengo aquí, que era de la H, de esto, bueno, que cruza aquí en medio, puedo hacer que caiga ahora. Y bueno, teniendo la simetría esta, puedo empezar que llegue desde aquí, una esquina, 2 esquinas, y ahora voy a marcar el punto y desde aquí se va perfectamente la flecha. Una buena flecha. Y por ejemplo, estos tipos de palos siempre se pueden cortar, pues si tú lo ves muy largo, pues dice, lo corto en esta parte de en medio. Aquí voy a poner, pues mira, voy a poner como un tope. Y ahora, lo mismo que hemos hecho en esta parte o en la parte de la A, voy a hacerlo aquí abajo. Porque el palo este sigue continuando hacia abajo. Y ahora digo, pues, si fuera una caligrafía con un pose ahí, como se diga. Y ya está. Y aquí puedo agregar otro palito de esto. Y bueno, puedo ir agregando en todo el hueco que vea. Por ejemplo, aquí que viene esto es circular. Pues digo, pues aquí, mira, pegaría también un cachito así. Aquí, en la terminación esta, o uno recto, se van rellenando algunos huecos. No siempre queda bien, pero mira, una media luna. Y bueno, vamos a seguir con el boceto. Estaba limpiando esta parte y claro, esto tiene que ir separado, este, de este, que va para abajo. Pero este sí que me gustaba que viniera hacia acá. Imaginaros que este es el esqueleto, ¿vale? Entonces esto tiene que venir por aquí, igual que este. Esto va a ser una parte. Y este viene separado de aquí. Este por aquí y este por aquí. Ahora, limpiándolo, y ahora volviendo a repasar las partes que nos gustan, sería esta y continúa hasta aquí. Y este igual hasta aquí. Siempre tienen que tener una continuidad de una punta a otra. No puede empezar de un lado, este empieza más harto. A ver, como puede, sí se puede, pero no queda muy bien. Y este que tenía el pincho este con el ángulo que se iba cerrando, voy a tener que subirlo un poco más para que se entienda. Y ahora limpiarlo, que no me gusta limpiar con la goma del lápiz, pero para que lo visualicéis, quedaría así, igual como esto. Si limpio los bordecitos de los lados, esto lo cierro aquí y esto por aquí. Y al principio, este palo que era del esqueleto de la A viene hacia atrás. Yo creo que puede quedar bien. La cuestión es cómo voy haciendo para que todas las terminaciones vayan siendo un conjunto. Tenemos que ir mirando las letras, la forma. Y ahora, por ejemplo, esto que tiene el ángulo, mira, voy a ponerlo hacia abajo y ahora esta parte así. Con el mismo grosor intentamos mantener siempre toda la estructura de las letras. Esto que va bajando por aquí, recordamos que este ya está por encima, pero esto continúa. Podemos hacer la línea por encima si no nos sale. Y ahora, pues por ejemplo, este en vez de que termine hacia adentro, pues le voy a poner que termine recto. Y esto coja un poquito así de ángulo y ahora le pongo este cachito. Y ahora para que lo vayáis viendo, que esta goma ensucia mucho, la de detrás de los lápices. Tenéis aquí. Y esta parte, mira, para que veáis bien el esqueleto que continúa, se quedaría así. ¿Qué más podemos hacerle? Pues mira, para ensanchar esto, imaginaros que esto viene aquí y choca para acá. Pues le pongo este tope y luego continúa.
¿vale? Puede quedar bien o no, vamos probando, si no se borra. La parte esta del corazón viene por aquí, voy a hacer que salga hacia afuera y tire para arriba. La cuestión que aquí choca y podrían ponerlo por debajo, cruzando por aquí y se mete dentro de la... Ahora tenemos que ver la prioridad de qué parte queremos que esté por encima y por debajo. Pues yo creo que, por ejemplo, esto hay que limpiar. Y ahora, por encima va a pasar este. Y luego al revés. Digamos, el palo de la A en esta parte está encima y aquí está esta parte de la H encima. Es como una parte encima, una abajo, una encima, una abajo. Y así pues más o menos va cuadrando. En la R habíamos cambiado la forma redonda por esta rara, que bueno, es como si hiciera esto. Pues tenemos que tener en cuenta de que aparte que el Wild Style tiene muchas flechas, es un estilo de letra salvaje con letras reliadas. Entonces, guiándome por el esqueleto, intentando hacer siempre el mismo grosor, que no se me olvide. Ahora voy a tirar esto para abajo. Creo que esto está demasiado hecho para adelante. Y esto, si os fijáis, estas letras tienen una armonía que van más o menos así. Todas las letras, como si fuera una caligrafía. Y esta se está yendo muy a este ángulo. Y no me mola. Entonces, voy a borrar esto un poquito, porque hay demasiadas líneas. Y voy a empezar por la estructura del palo inicial, ¿no? Este. Y en vez de hacerlo tan recto como esto, voy a dar un poquito de curvatura. Como está este, voy a empezar desde aquí. Voy a hacer que se vaya metiendo un poquito por aquí. A lo mejor lo bajo un poco más, como veis. Toda esta línea puedo seguir por aquí. Podéis marcar una línea de guía. Yo, por ejemplo, creo que lo voy a bajar hasta aquí, que se ensanche un poco. Y ya con esto subo. Ahora, la R, pues podría ponerse por aquí atrás, el palo inicial, que vaya por aquí. Y ahora que empieza a subir. A lo mejor no muy alto, pero sí con el mismo grosor. Luego, este palo que iba a ser el otro, voy a seguirlo bastante recto. Y aquí voy a hacer como un cabezal. La cabeza que tira para abajo. Estoy viendo que si hago un poquito así, como antes estaba haciendo, pero menos forzado, puede quedar bastante bien. Ya tengo aquí la R. Sí, me gusta. Y esto le voy a ponerlo más recto. Y aquí puedo añadirle una flecha y que tenga, voy a hacerlo más largo, porque quiero que baje hasta esta, para que sea paralelo, simétrico. Tiene que hacer una flecha bastante grande, así que voy a engordar el palo. Como estáis viendo, sí he bajado la flecha bastante para que se iguale con esta. Esto lo voy a ir limpiando ahora porque quiero que se vea. Y la parte esta, pues mira, como este ángulo está para acá, voy a hacer uno hacia allá. Así también es como simétrico. Ahora toca limpiarlo. Veis que no he modificado nada de otro mundo, simplemente lo que estoy haciendo es limpiarlo, que también es parte de la magia de las letras. Tomando la decisión de hacerla más fina, más ancha. Y por ejemplo podemos poner cosas que vayan cruzando, pero ahora mismo lo importante es que se visualice bien las letras. Voy a ponerle un poquito de ángulo más abajo y esto que continúe de aquí hasta aquí. Ya os digo que si este Wild Style es demasiado difícil para vosotros, tenéis los primeros vídeos en la lista. Y aquí por ejemplo voy a añadirle una media luna. Yo digo que estos nombres me los invento yo para tener una manera de entenderlo. Y como aquí hay bastante hueco, puedo hacerle una flecha. ¿Veis aquí? Podría añadirle también complemento como esto, pero voy a preferir meterle una flecha, porque aquí estoy viendo la línea esta y visualizo una flecha. Bueno, una flecha, un palo o algo. Es demasiado alto y voy a bajarlo más. Voy a ponerlo por aquí. Y voy a hacer que coja por encima parte de la R y que sea más o menos el mismo grosor. Y ahora que se cierre para acá. Que
tenga como un poquito de tope y ya está. Y ahora que empiece la flecha, pues desde aquí. Pues ya tenemos otra flecha en nuestra letra de Google Style. Por ejemplo, esta flecha ha salido desde la parte de la letra. Hay un palo que se cruza y esta, por ejemplo, es una extra, una rama extra. Esta viene de aquí, de la principal, y esta es una extra. Esta, por ejemplo, es de la letra principal. ¿Veis? Que, por ejemplo, ahora pues digo, pues voy a cortarla y la pongo así para que esté separada. Esta sería la R y esto continúa, que es una flecha. Y esto una extra. Y ahora voy a hacer que la flecha vaya pasando por debajo, porque no quiero que pierda lo que es prioridad la letra. ¿Veis? Ya se ve la letra y la flecha para abajo. Sin embargo, sí que quiero que pise un poquito esta parte de aquí, para que esté por encima, para que no se vea tampoco tantas letras y también se visualice un poco esto. Y eso es lo que vamos a ir tocando en las letras para ir viendo qué parte ponemos por encima, por abajo. Y ahora sí que puedo decir, pues mira, voy a poner aquí un cachito de esto, cuadradito. Aquí podría poner otro. Entonces vamos a ir visualizando. Dividir la parte central, darle un toque. Aquí voy a darle un poquito de mellado, como he hecho en otras partes de las letras, como vemos por aquí. Hoy vemos aquí debajo de la A. Y bueno, podría hacérselo también aquí en la R, que venga para abajo y ahora suba. Y en la D pues he hecho lo mismo. Esta es la inclinación. Y ahora esto baja. Todo esto bien. Pero voy a meter una flecha que venga hacia arriba. Por aquí. Así que lo que voy a hacer es borrar esta parte. Y esta, en vez de que pase también por encima, voy a hacer que pase por debajo. Y voy a ponerlo un ángulo recto. Aquí termina. Y esto pasaría por aquí. Y con la terminación como la otra parte del dibujo aquí. Y esto es la flecha, que no se nos pase. Pongo los dos lados y ahora sí que pongo esto. Ya tenemos otra flecha y la puedo incluso cortar. Digo, la corto por aquí y ya está. En esta parte de la letra puedo meter un palo con una angulación. A poner más cosas, ¿eh? La pieza ya está bien, pero veo que hay mucho espacio y quiero reliarla mucho más. Por eso he metido esto. Y este va a ir por encima de la letra D. Y ahora, si le pongo un ángulo que venga por aquí, mira, con lo de los trazos finos que he explicado antes, esto viene por encima de los dos palos de la R, que luego lo voy a limpiar, pasa por aquí y se viene para abajo. Esta parte sí tengo que limpiarlo para que lo visualicen. Mira. Luego la magia es cuando se pasa a bolígrafo, se borra todo lo que es el lápiz y se ve la magia, porque se ve el dibujo limpio. Mira, ya se va visualizando. ¿Vale? Y aquí voy a ponerle otra terminación, esta vez hacia abajo, como que cae por el peso. Último detalle de la letra, voy a hacer lo mismo que hice en la otra, en la A, para que sean parejos. Por ejemplo, estoy viendo que esta flecha tiene mucho espacio por aquí y no voy a meterle más detalle porque es un poco absurdo. Entonces lo que voy a hacer es moverla. Voy a borrarla porque me gusta la idea, pero voy a borrarla completamente y echarla más pegada. Así que borro lo que había hecho. Importante no apretar con los lápices porque si no, no podremos borrarla. Vale. Y ahora pues voy a hacer que salga, por ejemplo, con el mismo ángulo para que sea parejo con este. Pues más cerca. Desde aquí. Si no, siempre se puede volver a poner en su sitio, donde estaba. ¿Vale? Ahora mismo se ve un poco raro. Pero bueno. E ir borrando y probando. Y como veis, el resultado es bueno. Y bueno, también hay que acordarse que estaba partido, así que lo voy a dividir. Este ángulo sigue más recto y este el que tira hacia abajo.
Y ahora creo que queda mejor. Este hueco es el que tengo que modificar ahora. Mira, para que lo veáis bien lo que voy a hacer. Qué difícil con una goma tan ancha borra espacio tan pequeño. Vale, esta parte queda bien. Ahora vamos a modificar este. Lo que voy a hacer es bajar el ángulo. Digamos, esto viene para acá y esto vuelve a subir. Simple, ¿vale? Pues eso es lo que podemos ir haciendo con nuestro diseño, visualizando las partes y ya está. Mira, esto es un poquito más largo y esto para abajo. Y ya lo tendríamos. Y ya tenemos este hueco bastante bien relleno. Y ahora lo que puedo hacer aquí es poner cualquier cosilla. Este palito que es ahora perfecto. Está lleno de palos. O un palo más. Queda bien. Y como este está dentro de la letra, pues podría poner aquí uno también. Mira. En este ángulo podría poner otro. Para que sea parejo. Un poquito. Así. Y bueno, ya lo vamos teniendo. Lo que estoy haciendo es repasar el dibujo a bolígrafo con un trazo fino, intentando mantener la misma línea. Es lo que voy haciendo. Luego borraré todo. Tenemos que tener en cuenta todos los detalles, porque por ejemplo esta línea de aquí que está lápiz, esa yo no la quiero, entonces no la pintemos. Y algunas líneas que vayan por encima o por debajo, por ejemplo esta, tenemos que saberla perfectamente para no equivocarnos, porque luego una vez que se repase a bolígrafo no se puede borrar. Y gracias a todo el mundo que me escribe en comentarios, que sin ello pues no podría seguir el canal, porque dedico muchas horas, mucho tiempo en pensar lo que voy a pintar, lo que creo que necesitáis, en qué puedo ayudaros y todo. Así que bueno, muchas gracias a todo el mundo por seguir apoyando el canal. Pero esto no es una despedida, esto es para deciros que ahora viene la parte también muy importante donde mucha gente necesita ayuda, que es la parte de los 3D. Os voy a enseñar a hacer la parte de punto de fuga hacia un solo ángulo y todas esas cosas para darle mejor efecto en nuestro wall style. Fíjate el abecedario de Will Style y no es el único. Hay varios estilos de letra con un total de 50 abecedarios de graffiti, incluido el 3D, el Troway y todo. Este es el libro Graffiti Alphabet, lo podéis encontrar en internet o desde mi link. Y como veis he hecho un 3D hacia abajo, muy normal, pero vamos a hacerlo algo más avanzado, más difícil, para sorprender a la gente. Y sí, estoy limpiando el boceto con una goma. Intentad mantener siempre la goma limpia para que no vuelva a ensuciar lo que es el dibujo. Y siempre hacia una dirección. Yo en este caso estoy haciéndolo hacia arriba. Teniendo el diseño de graffiti impecable, voy a hacer el punto fuga. Punto fuga es un punto que se pone en una zona y desde ahí va a ir todos los ángulos del 3D, ¿vale? Yo lo he puesto aquí. Para que lo veáis mejor, lo voy a hacer un poquito más oscuro, más gordo, es aquí. Ahora, por ejemplo, esta línea del 3D, si yo cogiera una regla, que no la tengo aquí, pero cojo este lápiz, pues desde aquí digo, voy a tirar la línea. ¿La veis, no? Pues desde este ángulo, el otro es 3D de la flecha. Es para que me entendáis. ¿Veis cómo todos van para acá? A mí, por ejemplo, no me hace falta. Teniendo en cuenta que todos van para acá, puedo ir estirándolo. Esta que está más cerca, cada vez estará más en vertical. ¿Veis? Este ya estaría casi en el punto de arriba del centro, entonces va más recto. Y esto sería en el otro ángulo, porque va hacia el punto. Luego el grosor tenemos que tenerlo en cuenta, que no va a ser tan ancho. Quiero recortarlo por aquí. Y así tendrían que ser todos. Por ejemplo, si aquí hay 1 centímetro, pues aquí tiene que haber 1 centímetro. Y aquí igual. Y aquí que también hay un 3D, pues cojo el punto y 1 centímetro. En esta parte, 1 centímetro. Y esto más de lo mismo. Tenemos que tener en cuenta el grosor de los 3D. Mira, voy a hacer todas las direcciones de los 3D que vaya viendo para luego
hacerlo más cómodamente. Entonces, todas las partes que estén por fuera de la letra, que tengan un sitio bastante marcado, pues voy haciendo los 3D. Que hay dos, tengo que hacerlo. En esto casi no se visualizan porque estarían en ángulo recto. Y esto igual. Estoy haciendo así de rápido porque yo ya estoy acostumbrado. Aunque siempre se me puede ir un poco, que no pasa nada. ¿Veis esta línea recta? Pues aquí tiene que hacer otra línea recta, ¿vale? Y esta pues va por encima, sería así. Y la parte, esta va a borrar. ¿Veis? Todos los ángulos son iguales, aunque estén más lejos, más cerca, siempre van para la misma dirección. Y siempre tiene el mismo grosor. Lo que pasa, por ejemplo, estos de aquí no se visualizan por esto, por el ángulo de la flecha, pero realmente tienen el mismo grosor. Y estos de aquí irían hacia este punto, ¿vale? Y veis, estos van para acá y estos van para acá, al punto centro. Mira, este ángulo de la flecha no tiene 3D. Y este sí tiene un poquito, pero poco, incluso creo que va a tener menos. Sí, yo diría que casi no tiene, vamos. Esas son las cosas que pasa cuando ponemos la flecha en alguna dirección, o a veces pues, se pierde. Mira, esto tiene poquísimo, ¿vale? Lo podemos comprobar igualmente con la regla. Y si no tiene, no pasa nada. O lo que podemos hacer antes de pasarlo a boli, lo que es nuestras letras, modificar la flecha, por ejemplo, que tenga un ángulo así, en vez de tan más alto, pues así no tendría 3D, porque pensamos que vamos a ponerle fuga para allá, y si movemos la flecha así, sí tendría 3D, ¿vale? Porque tendría este ángulo. Después de la parte técnica voy a la visual. Voy a utilizar colores fríos como el azul y colores cálidos como el rojo, que es un burdeo, y un amarillo tirando para lo. Antes de meter los detalles voy a ir señalando algunas partes, por ejemplo, como un margen dentro de la letra, que es donde voy a ir un color y por fuera va a ir otro. En la parte de arriba quiero dejar uno de los colores y en la parte de arriba otro. Entonces se va a ir como mezclando, como un poquito loco, pero divertido. Para empezar, uno de los problemas, los rotuladores base alcohol traspasan y también se fusiona más o menos con el bolígrafo y eso hace que se esparza. No queda muy bien, pero quiero estos rotuladores porque luego el relleno sí que queda muy liso. Entonces hay cosas positivas, hay cosas negativas. Eso sí, pone algo debajo del folio para que no traspase. Porque como veis, mira lo que pasa en la parte de atrás y puede llegar a traspasar en la siguiente página. Si fijáis, aquí hay un parte de la letra que está sin rellena, que está como un margen, pero en la parte de abajo sí que se rellena totalmente, ¿vale? Que es lo que yo decía, que va a tener como un cambio de color de aquí para abajo o para arriba, depende cómo lo mires. En la parte de abajo va a ser lisa, con el color turquesa, que es un color frío, y en la parte de arriba el cálido, que lo vais a ver ahora. Pero primero quería terminar esta parte para que vayáis viendo lo que es el avance de las letras. Yo estoy utilizando la parte fina porque es más fácil de controlar, aunque también puedo hacerla con lo ancha. Pero la parte ancha suelta demasiada tinta y eso lo que puede hacer que se salga de nuestra línea, aunque tengamos buen pulso. Y mira, ya tenemos casi toda la letra. La primera letra, la parte turquesa, ya está hecha. Yo esperaría a que secara para meter la parte amarilla, porque si no se puede hacer así como que se mezcla y queda un difuminado que no queda profesional. Entonces lo que vamos a hacer es marcar las siguientes letras de la misma manera y luego vamos rellenando. Esperamos un poco a que seque y continuamos con el siguiente color. Pues mira qué bien, ya tengo todo el diseño preparado, como veis, y ahora es pasarlo a color. Os recomiendo, cuando estoy haciendo esto, primero empezar por la parte suelta, como estas, y una vez que llegáis aquí se corta, ¿vale? Por las líneas finitas. Pero en esta que tiene las dos partes de las líneas blancas con el relleno, y tirando de aquí para abajo.
Porque si dejáis una parte sin rellenar en un rato, ponéis con otra parte y luego volvéis, pasa como aquí, que se nota muy poco, pero se nota. Por ejemplo, aquí está este ángulo suelto, aquí empieza otro suelto, pero ahora se fusiona con lo que es la letra entera. Entonces tengo que hacerlo rápido para que no quede nada blanco. Cuidado, claro está. Y ya está. Y empezamos con el color dorado. Bueno, amarillo, este es muy bonito y hace un contraste muy bueno. Aunque es bastante oscuro, yo lo quería más claro. Pero cuando meta el 3D, que va a casi un burdeo tirando para negro, es cuando va a hacer el contraste y va a sacar las letras para afuera. Entonces esta parte tenemos que hacerlo también con cuidado e ir cerrando los pequeños ángulos. ¿Ves? Aquí ya no hay más ángulos, es el único este que se termina aquí. Fijaros lo como es la H, con todo el relieve que tiene, luego pasa por aquí abajo de la A y se viene para acá. Y ya queda menos. Vamos a seguir con los 3D. Voy a colorear todo el 3D de un color liso. A lo mejor parece negro, pero no lo es. Tengo que ir visualizando todas las partes de 3D y luego voy a darle con lápiz. Porque para dibujar con lápiz tenemos que esperar a que seque. Así voy a poder darle un poquito de luz y de sombra, dándole volumen al 3D. Mientras que avanzo el diseño, os digo que para utilizar otro tipo de rotuladores, ya sea a lo mejor un acrílico o unos lápices o algo, tenemos que esperar a que seque, para que no se mezclen o no se rompa el papel, porque el papel, aunque ya parece seco, está húmedo. Y estas partes que tienen tantas formas, no nos preocupamos porque después, cuando utilicemos el lápiz, es cuando vamos a darle volumen. Así que lo importante ahora mismo es que estén separados cada parte, como los 3D o el relleno de la letra, y después empieza a hacer los detalles igual como el brillo. Ya tenemos nuestro diseño terminado y ahora empezamos con los detalles. Con rotulador acrílico de color blanco voy haciendo los brillos. Esta es la parte que va cubriendo las zonas oscuras. Estoy haciendo algunas líneas para que se vayan visualizando, siempre yendo al punto de fuga donde van los 3D. Este tipo de efecto lo que hace es que se levanten más las letras, como si tuvieran volumen. Y una vez que terminemos, lo siguiente va a ser darle con el bolígrafo en las partes que sin querer hemos pisado nuestro dibujo. Así marcamos bien las líneas a la misma dirección. Y recuerda en suscribirte a mi canal de YouTube si quieres ver más vídeos de Will Style, de 3D, de ThroWap u otro estilo. Y comenta si te ha gustado y has aprendido lo suficiente para hacer tus propias letras Will Style. Y recuerda que ahora el estilo lo tienes que hacer tú.